y es llamado a ver las cosas que sucederán después de esta, después de la era de la iglesia. Entonces habíamos visto que básicamente el bosquejo de Apocalipsis, como lo habíamos visto en el 1:19, escribe las cosas que has visto, la era de la iglesia. Vimos entonces que después de eso, él vio todo en la tierra, ¿verdad? Y vio las iglesias y el Señor sosteniendo las 7 estrellas en su mano, los 7 pastores de las 7 iglesias. Y también tenía 7 candeleros alrededor de ¿qué? Alrededor de él, mostrando claramente que él es el Señor y el que tiene dominio sobre su iglesia. Después en el capítulo 4 él ve la puerta del cielo abierta, y únicamente en el libro de Apocalipsis la puerta del cielo se abre 2 veces. Una para recibir la visión arriba, y le dice ven y sube Juan, y en ese momento se ve él en el cielo. Y ahora la visión es totalmente diferente, ya es una visión en el cielo. Antes en el capítulo 1 era en la tierra, mostrando de una manera representativa lo que sucederá en el rapto, ¿verdad? Seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y luego vemos entonces la visión que tiene él en el cielo. Y esa visión que tiene allí, él ve un rollo, y también ve inmediatamente una visión del trono de Dios, y ve enfrente del trono que habían 4 ¿qué? Habían 4 ángeles, ¿verdad? 4 criaturas, y vimos que esas criaturas realmente eran 4 ángeles, y vimos la descripción de ellos, y vimos claramente también que alrededor del trono habían ¿qué? 24 tronos, y eran 24 ¿qué? Ancianos. Identificamos que los 24 ancianos son la iglesia, por las coronas que tienen, por las túnicas blancas y todo esto que es como básicamente reyes y sacerdotes que somos nosotros, ¿verdad? Entonces son 24 ancianos que representan la iglesia. Y también muestra muy claramente allí que había un arco iris, y ese arco iris era como verde, como esmeralda, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante también. Entonces, pero algo comenzó a suceder allá cuando él ve el rollo, ¿cierto? Comienza a llorar Juan. Y ahí es donde vamos a retomar, porque él comienza a ver que no había ninguno digno de abrir ¿qué? El rollo. Y vamos entonces a leerlo allí del 5, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Leamos desde el 1 hasta el 4. Por favor, hermano. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces en el capítulo 4, versículo 11, vemos muy claramente que el Señor era el digno ¿de qué? Eres digno de recibir gloria y honra y poder. Y todas estas criaturas y toda esta cantidad de seres vivientes, los 4 que habían delante, los 24 ancianos, y toda esta majestuosidad, el Señor le dio a entender ciertas cosas. Lo vemos en el monte de la transfiguración. Ellos podían identificar a personas que nunca habían visto jamás, como era quien a Moisés y a Elías, ¿sí? ¿Cómo lo identificaron? No estaban haciendo ninguna señal ni nada de eso. Bueno, Dios les daba esa facultad, el Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar aquí. Creo que abrí otra vez el mismo. Permítame un momentico que abrí otra vez el mismo. ¿Dónde estás, mouse? Ok. Ahora sí este es. Entonces vemos allí la angustia que tiene Juan.
Pero lo bueno es que la historia no termina allí, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque acuérdense que profecía es historia dada por adelantado, por adelantado. Entonces aquí vemos un anciano que dio la respuesta a Juan. Capítulo 5, versículo 5, hermano. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Si ve un anciano entonces, de los 24 ancianos, le dice a él claramente que hay alguien que ha vencido, el cual tiene el derecho para tomar y desatar los sellos del libro. Uno de los ancianos mandó a Juan diciéndole: no llores. Este mandato se encuentra en el modo imperativo en griego. El anciano estaba literalmente diciendo: tú debes dejar de llorar o no sigas llorando, ¿cierto? Y es fascinante ver que cuando él estaba y vio la visión en el capítulo 1, él también estaba temeroso, ¿verdad? Pero el Señor puso su diestra sobre él. Le dijo: no temáis, ¿cierto? Lo mismo aquí entonces lo vemos de una manera angustiosa. Él estaba angustiado por saber quién podría ser digno de desatar los sellos. Y entonces viene el anciano y le muestra y le recuerda que hay uno que siempre ha sido digno. Uno aquel que hizo una obra que lo hace sublime, lo hace digno de abrir y desatar los sellos. Apocalipsis 5:5b dice: he aquí, el anciano continuó su mandato a Juan con: míralo fijamente. Él entonces le señaló hacia el león de la tribu de Jehová, el Cristo glorificado, el Cristo exalzado, que está totalmente en su estado de glorificación. Él ha vencido. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Este es un título que describe al Mesías prometido en las Escrituras. Génesis 49, del 9 al 10, por favor. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está Silo. Entonces está hablando ahí la profecía mesiánica, que de la tribu de Judá iba a venir ¿quién? El Mesías, el león de la tribu de Judá. De ahí donde iba a venir el cetro de Israel, inconmovible, que iba a permanecer para siempre. La raíz de David habla del pacto davídico, que prometía un reino eterno a un descendiente del rey David. Segunda Samuel 7:16, por favor. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Afirmada y estable eternamente. Amén. Entonces él era digno de desatar los sellos de este rollo. ¿Por qué? Porque él ha vencido y porque él tiene la promesa de David. Él es la raíz de David. De él fue que vino la simiente, el Mesías. ¿Según qué? Según la carne. ¿Se acuerda cuando Mateo capítulo 1, hijo de David? Sí, él es hijo de David en las genealogías. Aquí Jesucristo se llama la raíz de David, mientras que en Jeremías 33, del 14 al 15, él fue referido como el venidero renuevo de David. Por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Juicio y qué? Y justicia. Él es el único digno para traer juicio y justicia sobre la tierra. En Romanos 15:12, Jesús se llama la raíz de Isaí, lo cual demuestra su externalidad, habiendo sido anterior a Isaí, padre de David. Colosenses 2:9, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús dijo: el que ve a mí ve al Padre, porque mi Padre y yo, ¿uno qué? Uno somos. En Apocalipsis 22:16, Jesús se llamó a sí mismo tanto la raíz como el linaje de David. Por favor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
El hecho de que Jesús es el hijo de David hace énfasis en el hecho de que él era un descendiente humano físico real de David. Por favor, lo puedes leer allí en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. Entonces muestra muy claramente que él es un descendiente físico de David y lo confirma también Romanos 1:3. La declaración la raíz de David demuestra a Jesús como eterno y divino. Destaca el hecho de que él era el Hijo de Dios preexistente que vendría a la tierra para reinar en un reino eterno. Mateo 22 del 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y también lo vemos en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿cierto? No dejaría que su santo viera corrupción, también lo dice en el libro de Hechos. Apocalipsis 5:5c, el león ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. Jesucristo ha vencido el poder de la muerte y del pecado, hermanos, ¿sí? Jesucristo, a quien no conoció pecado, Dios le hizo ¿qué? Pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios que en Él. Él es digno. Cristo ha vencido. Está en realidad en el tiempo pasado, esta afirmación, en el griego, aoristo activo indicativo, y no en el tiempo presente o futuro. Jesucristo ya ha ganado, amén. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, hizo una obra completa y suficiente, y ahora lo vemos a Él reinante, un Cristo que reina. La palabra vencido significa dominar, conquistar o llevar en victoria. Llevar en victoria. ¿Por qué buscáis? ¿Se acuerdan los ángeles cuando ellos buscaban a ver si el cuerpo que supuestamente se lo había robado, ¿verdad? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No os había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre muriese y al tercer día resucitase? La buena nueva del Evangelio, hermanos. En la época romana se usó esta palabra vencido como un término legal, lo que significa que tiene una victoria legal, ganar un caso en la corte, a estar correcto en lo que has hecho o estar correcto en lo que has hecho. En verdad Jesús es el único calificado para poseer la tierra y todo lo que hay en ella, ya que Él ha vencido. Hizo una obra perfecta, suficiente, redentora. En la visión de Juan, Jesucristo fue hallado digno de abrir el rollo, pero antes de que lo abriera, en Apocalipsis capítulo 6:1, 2 canciones se escucharon. La primera canción fue cantada, Apocalipsis 5, del 9 al 10, y la segunda era hablada, Apocalipsis 5, del 12 al 13. Por favor, Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que el Señor nos ha dado perpetua herencia. Por eso decía que sin la muerte del testador, como dice Hebreos, no hay ¿qué? No hay herencia. El Señor entonces crucificó todas las actas que se encontraban en contra nuestra, ¿cierto? En la cruz. Y entonces ahí que venció toda potestad y todo dominio, y todo pasó entonces ¿a qué? A ser para Él. Fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre del Cordero, hermanos. Y aquí vemos al Cristo triunfante. Vemos otra alabanza también en Apocalipsis 5, del 12 al 13. Yo la leo, dice así, que decían a gran voz,
el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo que había perdido Adán en el jardín del Edén, Jesucristo lo ha retomado y nos lo está dando a nosotros como herencia. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces vemos muy claramente esa alabanza gloriosa, porque Él es digno, hermanos. Aquí vemos una ilustración del trono de Dios y los 24 ancianos alrededor de aquel trono, las 4 criaturas delante, y vemos las multitudes a los lados, hermanos, alabando al Señor. Porque hay una multitud angelical fuera de eso, lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis 5:6, hermano, por favor. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces usted imagínense aquí en la figura esta, ven el trono y ahí sentado está el Padre, ¿verdad? Y en medio del trono sale el Cordero, y dice la palabra allí que Él está aquí, el Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, también nos dice en el capítulo 6, en el versículo 6. Y nos dice claramente entonces la palabra de Dios que es de medio de ese trono que está en pie un Cordero, el cual es digno, hermanos, es digno. Juan describió al Cordero más exclusivo alguna vez visto. Apocalipsis 5:6a dice, y miré. Esta frase está aquí una vez más para enfatizar el hecho de que Juan era un testigo ocular de estos acontecimientos. Así como lo fueron ellos testigos oculares de la resurrección, ahorita él está viendo, es testigo ocular de su glorificación. Él no estaba durmiendo ni soñando, él estuvo presente sobrenaturalmente en el Espíritu, viendo estos acontecimientos en persona, hermano. Un cordero como inmolado delante del trono, y esto lo ilustra más o menos cómo es que vio el apóstol Juan, ¿verdad? Y lo vea usted allí con 7 ojos y tenía 7 cuernos, y vamos a ver su significado. Apocalipsis 5:6b, y dice allí, Juan tomó un momento para describir al ser que él vio. Sí, porque dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero, este Jesús, el mismo que fue anunciado por Juan el Bautista, aquel que es el cumplimiento profético, ¿cierto? La palabra de Dios dice, y cuando estaba en el río Jordán bautizando, y aquí el Espíritu Santo le ha hecho que aquel que viniera sobre él en manera de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo para los que creen y fuego para los que no creen, ¿verdad? Y vemos claramente cómo entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y se acuerdan que él bautizaba a las personas diciendo que se arrepintieran, ¿cierto? Y que creyeran en aquel que era el Cristo, ¿sí? Que era el Cristo, como dice Hechos 19:4. Entonces vemos muy claramente aquí, si él en su primera venida vino como un siervo sufriente, aquí él lo ve como un siervo triunfante, lo ve allá como el Cordero, ¿cierto? Como aquel que todavía tiene las cicatrices, pero aquel que triunfó y venció la muerte y el pecado. Entonces el Cordero estaba delante del trono de Dios, en medio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Esta posición nos recuerda que Jesucristo toma el centro del escenario de toda la creación. Él es ciertamente digno, ¿verdad? Ciertamente digno. ¿Por qué? Porque es por Él y para Él que todas las cosas fueran hechas, en tanto en los cielos, las visibles y las invisibles, como dice Colosenses, ¿verdad? Es el único que puede estar de pie para tomar en sus manos el libro de los sellos, el rollo. Esto marca la primera de 28 referencias en Apocalipsis de Jesús como un cordero. El cordero es el nombre más repetido de Cristo en todo el libro de Apocalipsis. Sí. Anunciado a través del sistema levítico
sacrificial a través de la ley, ¿cierto? Y mostraba muy claramente que en el principio era el pastor que ponía a su oveja, pero cuando él vino por primera vez, fue el pastor que ponía su vida por las ovejas. Y ahorita lo vemos ahí claramente, teniendo las marcas, ¿verdad? Todo desde el libro, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos hablan de ese cordero, anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, como la simiente de la mujer. Anunciado por Abraham también como la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y haré una gran nación. Y así sucesivamente hasta que llegó el momento de su alumbramiento, ¿verdad? Y luego entonces, aquí lo vemos ya glorificado, habiendo hecho su obra redentora como el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Se usa una sola vez en el Antiguo Testamento para Cristo en Isaías 53:7 y solo 4 veces en el Nuevo Testamento fuera del Apocalipsis. Por favor, hermano, 53:7, Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. ¿Y no abrió qué? Su boca. Juan 1:29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Así no abrió ¿qué? Su boca. Y también la tenemos en 1 de Pedro 1:19, nos dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue que fuimos nosotros lavados, ¿cierto? No fue con plata ni oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, una sangre incorruptible. Curiosamente, el término aquí en Apocalipsis significa el corderito, griego arnión, en lugar de cordero amnos. Entonces, el corderito, dice la palabra de Dios. Estaba en pie un cordero, que Jesús sea la única persona capaz de estar de pie delante de la presencia de Dios Todopoderoso, muestra su verdadera dignidad, ¿cierto? Nadie había que pudiera hacer tal cosa. Estaba en pie un cordero como inmolado. Isaías 53:7, por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Y no abrió qué? Su boca. Y en Juan 1, yo lo leo, Juan 1:26-27, dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, mostrando su eternalidad, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, estaba de pie. Estuvo de pie en el Jordán, ¿para qué? Para presentarse como el Mesías prometido. Y ahora estaba de pie, ¿para qué? Para tomar posesión de la tierra. Y lo vamos a ver después cuando desate los 7 sellos. Este participio griego en realidad podría traducirse habiendo sido inmolado, que indica la acción completa de su sangre como con un resultado continuo, ¿cierto? Es continuo. ¿Por qué nos demuestra esto, hermano? Porque Él ahorita tiene su ministerio intercesor, ¿cierto? Y cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Dice que cuando andamos en la luz, nosotros somos sensibles a nuestra manera como estamos caminando, y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces nos da esa sensación aquí del participio griego, en realidad podría traducirse habiendo sido inmolado, que indica una acción completa de su muerte con un resultado continuo. Es suficiente el sacrificio que hizo Jesucristo, tanto para nuestra justificación como santificación, como ¿qué? Futura glorificación.
Esto nos lleva a concluir que las heridas de la muerte de Jesucristo serán sus marcas de identidad en el cielo, inclusive en su cuerpo resucitado. Cristo podía mostrar sus heridas mortales. Juan 20, del 25 al 27, por favor. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Sino que creyente. Y es tremendo que él está viendo aquí al Cristo glorificado y le ve las cicatrices. El Señor preserva sus cicatrices, hermano. Y también va a utilizar eso como para las personas que van a nacer durante el milenio, ¿cierto? En donde se les va a narrar toda la historia de la redención por medio del templo milenial y también porque por los sacrificios ceremoniales que van a hacer allá en memoria de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Ya Él hizo una obra completa una vez por todas, pero es para que los de que nacen durante el milenio puedan saber la historia de la redención, cómo fue y cómo el Cordero ahí mismo quien pagó, ¿verdad? Para que puedan creer en Él. Ahí vemos un cordero que tenía 7 cuernos, nos dice la palabra de Dios. Los cuernos son las armas que los animales tienen en sus cabezas. Los cuernos típicamente representan tanto poder como dominio, ¿cierto? Tanto poder como dominio. Y ahí vemos en la gráfica que tiene 7 cuernos. Puede que el 7 es el número de compleción del Señor. De hecho, un cuerno es un símbolo común del Antiguo Testamento para el poder o la fuerza. Los cuernos vinieron a representar la autoridad real, hermano, y vemos claramente que el Señor, como el número 7 cuernos simbolizan la compleción, vemos que el Señor finalmente los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos ¿de qué? De nuestro Dios. Si en Mateo capítulo 4 el príncipe de este mundo tenía control, por decirlo así, ¿cierto?, del mundo, y trató de ofrecer el mundo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora es el Señor Jesucristo quien va a tomar posesión de este universo, de este mundo, hermano, porque Él es grande y poderoso. Pero aquí entonces representa autoridad real. Mire lo que dice Números 23, 22, por favor. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. ¿Los sacó de dónde? De Egipto. ¿Se acuerdan que los sacó con poder y autoridad? Son como destellos de su dominio sobre ¿qué? Sobre todo el mundo, ¿cierto? Deuteronomio 33, 17, sobre el dominio de Egipto. Dale, hermano. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus alas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Tremendo. Entonces Deuteronomio ahí estaba profetizando aquel triunfo del Señor cuando toma entonces posesión de la tierra y entonces infringe a todos a los enemigos herida de muerte. Primera de Samuel 2:1, por favor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. En tu salvación. Veamos Daniel 7, del 20 al 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces aquí muestra el cuerno que representa autoridad real, ¿verdad? En este caso estaba presentando la autoridad real que va a tener ¿sobre quién? Sobre el mundo entero el anticristo por un periodo de tiempo, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, como un pequeño cuerno que va creciendo. Entonces muestra la autoridad, que los cuernos representan ¿qué? Un símbolo común del Antiguo Testamento, poder y fuerza. Cuerno, sí, tiene que ver.
Dice aquí, el 7 se asocia típicamente con la perfección o la integridad en las Escrituras. Por ejemplo, Dios completó el mundo en 7 días e Israel debía dejar descansar la tierra cada ¿qué? 7 años. Entonces, hay una semejanza aquí porque el día 7 o el número 7, como lo vimos al principio, cuando hicimos la introducción de Apocalipsis, significa compleción. ¿Cierto? Así como el número 666 representa ¿qué? Es número de hombre, nos dice la Biblia y lo vamos a ver más adelante. Y entonces habla del sello de la bestia. Un cordero y 7 ojos. ¿Qué son estos 7 ojos? Él nos dice aquí. Estos ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, Y esos 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra están también, y creo que es en Isaías 11, ¿cuál era? Isaías 11, 6 o 7, ¿verdad? Y nos hablan básicamente los espíritus que descansan sobre el Mesías, ¿cierto? Y nos habla de los 7 espíritus. Si lo podemos ver allí en Isaías, vamos a ir a Isaías 11, por favor. Vamos a Isaías 11. Sí, Isaías 11 del 1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ese es 1, espíritu de sabiduría 2 y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4 y de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Entonces vemos allí lo que está representado en el Cordero de Dios. En él entonces, esa es la descripción mesiánica del Mesías, ¿sí? Sobre él caen todos esos espíritus. Y también entonces estos ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el espíritu de Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipresente, todo lo sabe y todo lo presencia, ¿verdad? Así como lo vimos en las iglesias. De igual manera, en el cielo y en la tierra, Él todo lo ve. Todo está desnudo ante Él, ante el cual debemos de dar cuenta. También dice la palabra de Dios. Los muchos ojos nos recuerdan que Dios está presente en todas partes y el que todo lo sabe. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El hecho de que Cristo es descrito, que tiene 7 ojos, nos recuerda que Él lo ve todo, incluyendo cada detalle de todo lo que ocurre en esta tierra. Zacarías 4:10, por favor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Que recorren qué? Toda la tierra. Lo vimos en la era de la iglesia, en la edad de la iglesia, ¿cierto? Él veía todo detalle de los líderes de la iglesia porque los tenía en su mano, ¿verdad? En su diestra, las 7 estrellas. Y también tenía ¿qué? Estaba en medio de ¿qué? De los 7 candeleros, las 7 iglesias, su presencia. Entonces muestra muy claramente, y también nos habla de los 7 espíritus en esa descripción. Entonces vemos muy claramente aquí en el cielo, Él también está en control, tanto de lo que pasa en la tierra como lo que pasa en el cielo. Y vamos a ver más adelante cuando algunos santos santos durante la tribulación van a ser decapitados y comienzan a rogar, ¿hasta cuándo, oh Señor, no hace venganza sobre la tierra? Y Él dice que hay que esperar un poco más porque su espíritu, Él todo lo sabe, Él todo lo controla, amén. Él sabe cuándo va a venir, Él sabe el momento preciso. Y aquí vengo pronto, dice el Señor. Entonces veamos un poco aquí el pacto abrahámico, hermanos. Es importante que nosotros veamos porque todo esto tiene que ver con el reino. Vimos que Él Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Y vimos que Él es el linaje de David. Pero todo tenemos que entender, hermano, que el fundamento para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel es el pacto abrahámico. ¿Se acuerdan del pacto abrahámico, hermanos?
En Génesis 12, del 1 al 13, el Señor le prometió que la tierra, la simiente y la bendición. Si lo puede leer, Génesis 12, del 1 al 3, por favor, hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces el Señor le prometió la tierra, la simiente y la bendición. La tierra desde el Éufrates hasta el río Nilo. Hoy en día Israel solamente tiene ¿qué? 10% de esa tierra. El Señor se las va a prometer y se le prometió que se las va a dar para siempre, dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 15 o 17 también. Ese es el fundamento para todos los pactos unilaterales del Señor. Unilaterales quiere decir que no dependen del hombre, sino de una sola parte del contrato, ¿quién es Dios? Amén. Es por la fe que Él se hizo, ¿qué? Y vio las estrellas y se le fue contado por justicia. Entonces ese pacto dio origen al pacto inmobiliario, Deuteronomio capítulo 29 al capítulo 30, en donde usted tiene las dos montes, las maldiciones y las bendiciones, ¿verdad? Y aquí tiene usted las bendiciones de la tierra, del 29 al 30. El pacto davídico lo tiene en 2 Samuel 7, del 12 al 16, prometiendo que la simiente de David iba a venir, ¿quién? El rey, como lo habíamos visto nosotros, el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Rey eterno. Y también las bendiciones del nuevo pacto prometidas, ¿quién? A la nación de Israel, el que lo tenemos en Jeremías 31, del 31 al 34. Si lo puede leer, hermano, por favor. Jeremías 31, 31 al 34, que él nos habla de la bendición. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esa es una promesa milenial, ¿cierto? Cuando Él venga por segunda vez, dice la palabra de Dios, que esto va a ocurrir, ¿cierto? Y mirarán a quien traspasaron. Y dice la palabra de Dios, y llorarán a aquel como el unigénito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice que va a haber una regeneración espiritual masiva para la nación de Israel. No ocurrió cuando Él vino, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él por la fe, que Cristo murió por sus pecados y levantó entre los muertos. Entonces el nuevo pacto, sus promesas van a ser cumplidas durante el reino milenial. Solamente los unos pocos judíos, poquitos, ellos por lo menos pudieron experimentar algo de aquella nuevo pacto, que es una regeneración espiritual, como Nicodemo y otros, ¿verdad? Como también los apóstoles, ¿verdad? Ahora, veamos esto. ¿Qué implica esto, hermanos? El pacto abrahámico, ¿verdad? Entonces tiene aquí que el pacto abrahámico, su fundación para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel, ¿verdad? Como lo vimos en Génesis 12:2. Incluye una tierra, una simiente y una bendición. Reafirmado con Isaac y Jacob en Génesis 26, del 2 al 5. Pasado a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel en Génesis 49, del 1 al 28. Es la base para la liberación de Israel de Egipto en Éxodo 6, del 2 al 4 y 8. Y aún para cuando se dio la ley, ¿se acuerda? Primero le muestra la gracia de Dios. Yo soy Jehová Dios quien los sacó de la tierra de ¿qué? De Egipto. Y luego sí empieza a darle los mandamientos. Confirmó la concesión de tierras a Israel después de Éxodo con Josué 1:2. ¿Se acuerda cuando entraron a conquistar la tierra? No hay tiempo límite, tendrá cumplimiento final en el reino mesiánico. Génesis 17, del 7 al 8, porque le prometió que Él iba a dar todas esas promesas para siempre a Abraham. Luego tenemos el pacto inmobiliario que está en Deuteronomio, ¿verdad? Proporciona un hogar permanente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la nación de Israel. Deuteronomio 30, del 1 al 20.
Garantiza la propiedad de la tierra a pesar de los fracasos de Israel, Deuteronomio 33, o sea que es unilateral. Ata la bendición en la tierra a la obediencia de Israel, Deuteronomio 30, 20. Predice la remoción temporal de Israel con el posterior retorno a la tierra, Deuteronomio 30 del 3 al 5. El mismo que los dispersa debido a su desobediencia es el mismo que los va a reunir en su tierra. Hoy en día, en el año 1948 se formó la nación de Israel. Como los huesos secos están allí todos unidos, están allí en gran parte, no totalmente todos, hay todavía judíos por todo lado del mundo, pero no existían como nación casi por 1000 años, hermanos, ¿sí? Y hoy en día vemos que están allí en incredulidad, pero ya están formados como nación. Asegura también la restauración de Israel y la bendición durante el reino mesiánico, Deuteronomio 30, del 6 al 9. Ahora veamos el pacto davídico. Promete una dinastía eterna a través del linaje del rey David. Segunda de Samuel 7:16, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Vemos a Jesús, el león de la tribu de Judá, y vemos que es la raíz de David. Asegura el reino eterno y un descendiente para reinar en el trono de David para siempre, que es el Cristo. Segunda de Samuel 7, del 11 al 17. Confirma la dinastía davídica a través de Salomón, Primera de Crónicas 17, del 10 al 15. Garantiza el cumplimiento en la persona del Mesías, Salmo 45, del 6 al 7. Y luego tenemos el nuevo pacto. Me falta uno en el pacto davídico. En última instancia se cumplirá en el reino mesiánico, Jeremías 23, del 5 al 6. Ahí es donde se cumple ultimadamente el pacto davídico. Y el nuevo pacto, ¿qué predecía el nuevo pacto? Predice el perdón de Israel, Jeremías 31, 34, ¿verdad? Así como, ¿se acuerda como José? José por primera vez cuando se reveló a sus hermanos no le reconocieron, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pasa? Cuando él se reveló, ahí sí le conocieron. Lo mismo pasó ¿con quién? Con Jesús. Cuando vino por primera vez no le conocieron, pero cuando Él venga por segunda vez le conocerán, ¿cierto? Entonces predice el perdón de Israel en Jeremías 31, 34. Garantiza la regeneración de Israel, la regeneración espiritual de Israel, que es la base para el reino mesiánico. Jeremías 31, del 31 al 34, Isaías 55, 3, y así sucesivamente usted ve. Y también tenemos cuando los huesos de Ezequiel capítulo 37 comienzan a coger vida y espíritu, ¿verdad? Promete que el Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico, Ezequiel 36 del 26 al 27. Y se cumplirá literalmente a Israel en el reino mesiánico. Los gentiles en la era de la iglesia pueden experimentar la regeneración por la fe en el Mesías. Lucas 22, 20 y 1 Corintios 11, 25. O sea que nosotros como iglesia tenemos un beneficio de haber sido regenerados por el Espíritu Santo. Sean gentiles o judíos, pero sabemos que los judíos fueron muy pocos los que le recibieron mediante la fe en Jesucristo. Si lo podemos ver en una gráfica, sería así. Tiene antes de la ley, Israel y la ley, la edad de la iglesia y el reino milenial. Y aquí vemos los pactos y su cumplimiento en el reino. El fundamento de todos los pactos fue el pacto abrahámico. Génesis 12, 1, 3. Dios escogió a través del pacto abrahámico, escogió darle la tierra ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Ahí tenemos el pacto inmobiliario, Deuteronomio 29 al 30. El pacto davídico le prometió de que de los lomos de Abraham, de su simiente, iba a venir ¿quién? El Mesías. Y por lo tanto iba a ser rey, ¿verdad? Y vemos que el pacto davídico afirma eso a través de David. Y el nuevo pacto que le da las bendiciones, una regeneración espiritual, Jeremías 31 y Ezequiel 36, ¿cierto? Y todos ellos anunciaban las promesas para que aún en el Antiguo Testamento, antes de la ley, y aún bajo la ley, ellos por la fe pudieran ¿qué? Ser justificados por medio de la simiente que había de venir, ¿cierto? Entonces vemos ahí que Cristo cumplió, él ratificó, por decir así, el pacto, ¿verdad? Y ahora entonces
podemos tener que todos los pactos, hablando del pacto inmobiliario y el pacto davídico, van a ser cumplidos en su compleción en el reino milenial. Y vemos aquí el nuevo pacto también va a tener su compleción en el reino milenial, cuando toda Israel entonces pueda ser ¿qué? Renovada, pueda ser tenga un reavivamiento, ¿cierto? Cuando el Señor les ponga y les dé vida espiritual, porque van a creer ¿en quién? En el Mesías. Entonces usted puede ver muy claramente allí toda esta distribución. Creo que hasta ahí llegó, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque el Cordero es digno de tomar el rollo y destapar sus sellos, Señor, para tomar posesión de la tierra. Gracias porque ese es como un título de propiedad, Señor. Es el título de propiedad de la tierra. Aquel título que perdió Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Porque al principio tenían dominio sobre toda la tierra, Señor. Delegado por ti, Señor. Pero ahora restaurado. Porque Jesucristo pagó el precio de redención. Fue inmolado el Cordero, Señor. Yo te pido, si no hay una persona aquí que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, no está seguro o segura de que sus pecados han sido perdonados, que hoy crea que Jesucristo hizo una vez un sacrificio una vez por todas, hace 2000 años, que Cristo de tal manera nos amó, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Porque aquí lo vemos, un Cristo glorificado que venció la maldición del pecado y de la muerte. Solo a través del derramamiento de sangre se hace remisión, Padre. Y yo te pido que si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Él, que hoy ponga su fe, Señor. Que hoy se dé cuenta que no es por obras para que nadie se gloríe. Así como no había ninguno digno para abrir los sellos, o tomar el libro de los sellos, sino solamente el Cordero. Ninguno de nosotros es digno para pararnos en nuestra propia justicia delante de un Dios santo y perfecto. Únicamente aquel que es de la fe de Cristo, aquel que vivió una vida perfecta y justa, es el que nos puede redimir de todo pecado, Señor. Gracias, Padre. Te pido que esa persona sea poniendo su fe en Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.